Lo que sucedió es que fueron más de 900 sanciones. Solamente por el tema de petróleo dejó de recibir de 56 mil millones de dólares, Gustavo, que percibían antes de todas las sanciones, a 700 millones. Todo eso se perdió en este último año, precisamente por el liderazgo del actual canciller alemán Olaf Scholz, que sencillamente ha sido una gran decepción. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Como todas las semanas tenemos al profesor Luis González, politólogo e internacionalista, que siempre trata temas de la diplomacia, el intercambio entre los países. Bienvenido, profesor. Bien, gracias, Gustavo. Hay muchos asuntos en estos últimos días de interés global, regional y por tanto también para la República Dominicana desde aquí. Hay un tema que fue la reelección de Erdogan, por ejemplo, en Turquía, que tiene un matiz. Que muchos pensaban que no, pero lo logró. Exacto, creo que eso el mundo tiene que prestarle mucha atención porque envía varios mensajes. Aquí en la región, el presidente Lula da Silva está demostrando, que yo sé que usted incluso ese tema lo ha analizado en su trayectoria como comunicador y analista, que es el liderazgo no se improvisa. O sea, Lula da Silva ha demostrado que viene de ser un líder obrero, sin página para la izquierda, pero con conexión con la gente y defendiendo una causa clara. Cuando gobernó, demostró que se podía y luego volvió cuando nadie pensaba, Gustavo, que ese hombre iba a volver. Y después que estuvo hasta preso. Exacto, y lo desacreditaron, condenado y de todo. Y ahora mire lo que está haciendo, está convocando, está demostrando su liderazgo, un viaje a China con Xi Jinping, fue invitado por el G7, e incluso tuvo unas palabras, ahí yo creo que lo mencionamos, él ahí un poco habló de Haití, sí, ahí sí tuvo la oportunidad. El presidente Abinader se lo agradeció. Entonces Zelensky lo dejó esperando porque Zelensky sabía que él iba a hablar de paz y Zelensky lo que quiere es que le digan cuántas armas le van a enviar, lo que quiere es más leña al fuego hasta que quede de pie el último ucraniano, que va a ser él porque él no va a permitirse ir al frente de batalla, naturalmente desde fuera con su trajecito. De hecho, yo me encuentro extraño que un país que está resistiendo una incursión militar, una invasión extranjera, sí, que Rusia le llama operación especial, pero bueno. Operación militar especial. El caso es que yo veo que le anda de país en país. Sí, yo entiendo que si mi país está siendo invadido, yo debo estar ahí como al frente, manteniendo, cuidando de mis tropas, alentándola, pero él viaja aquí, viaja allá. Es como extraña esa guerra, ¿no? Es lo que le digo, porque él es sencillamente parte de él. Entonces creo que esos son los asuntos que para nuestros seguidores, a partir de ahora en esta parte internacional, son de interés. Quiero comenzar por la región. Lula da Silva, primero recibe a Maduro. Primero tuvieron una cumbre bilateral que envió un gran mensaje. Usted recuerda que en la era de Bolsonaro esas relaciones se resintieron mucho, las relaciones entre Venezuela y Brasil, que tienen 2.000 kilómetros de frontera, para que la gente entienda, el que quiera puede entrar ahora mismo y ver el mapa. 2.000 kilómetros de frontera en una zona de la más interesante del planeta, cerca del pulmón del planeta. De la Amazonía. De la Amazonía. Además de que tienen una historia de relaciones, de intercambios comerciales, que todo eso se cerró en la época de Bolsonaro. Ese es el primer mensaje, creo, Gustavo, que hay que ver. O sea, se acercan dos países. Se está como relanzando, digamos, esa colaboración entre países con el liderazgo ahora de Lula, Silva, que en un momento lo tuvo el mismo Lula y lo tuvo Chávez. Sí, antes hubo un cuarteto interesante, pero los líderes eran Chávez y Lula, pero también estaba Correa en ese momento, estaba Evo Morales, estaba incluso Kirchner, no Cristina, sino
el esposo, que es el que le da el apellido. Ese grupo tuvo en su momento, claro, con el liderazgo de Lula. Ahora en este momento queda un heredero de Chávez, que es Maduro, pero no para nada que ver con Chávez, la personalidad y todo es diferente, pero él tiene un tiempo ahí. Chávez murió en el 2013 y estamos en el 23, Maduro se ha mantenido. Mucha gente pensaba que él no se iba a mantener tanto tiempo. Un momento que se pensó que ya iba a caer con muchísimas crisis, pero no, él ha logrado reponerse ahí. Entonces, ese fue el primer elemento. Qué bueno, ¿por qué se vincula Gustavo con el otro? Porque ya al día siguiente, entonces, y ahí se ve el liderazgo de Lula, se convocó a los 12 presidentes, a todos los de Sudamérica. Solamente Dina Boluarte de Perú no pudo ir, porque el Congreso no le dio permiso. Hay que Además, decirlo. la pobre está tambaleándose ahí, no puede estar inventando mucho. Exactamente, el mismo Congreso no le permitió salir, sin embargo envió un mensaje. Los demás estuvieron presentes. Y como usted señaló, ahí vemos entre izquierda y derecha, porque de lo que se trata, y eso es otro elemento para destacar, es que Lula no está convocando para un bloque de izquierda ni de derecha. Yo creo que Lula hasta cierto punto entiende lo que planteó Anthony Giddens. Los problemas del mundo de hoy, de la región y de nuestros países, no están ni en la izquierda ni en la derecha, están más allá de ello. Entonces lo que se trata es unirnos, eso es lo que él está planteando. Se habló un poco, incluso se mencionó la institución UNASUR. Usted recuerda que existió por un tiempo. Sí. UNASUR, que era la parte política de esa unidad del sur, la parte económica es Mercosur, pero Mercosur incluso era más limitado a 4 países. UNASUR quiso ampliarse a todos los países. UNASUR, por problemas entre ellos, después que llegaron las derechas, usted sabe que UNASUR surge precisamente cuando estaba el bloque fuerte de izquierda aquel. Hubo varios incidentes cuando llegaron los gobiernos conservadores. Exactamente, precisamente eso es lo que quiere evitar Lula ahora. Por eso le planteó la posibilidad de que sea UNASUR, o si no, no necesariamente tiene que tener ese nombre. Él lo que quiere, es lo que está planteando, por eso que al final la cumbre es tan interesante, porque deja 10 puntos que fueron los que al final fueron de consenso entre los 11 presidentes presentes. Incluso se le envió a Perú de esa manera. Lo que quiero decir que hubo algunas disidencias con respecto a la presencia de Venezuela ahí, de Maduro en ese... Pero más que, profesor, pienso yo, la presencia en sí, sino Venezuela es un país importante, no lo van a excluir. Exacto. Sino que me parece importante que, siendo gobierno, que usted puede decir son de izquierda, el caso moderado como es Lula, es el mismo Boric. Sí, exacto, de Chile. Y habíamos visto el propio Pedro Castillo, que lo defenestraron, salió, pero exacto, siendo un hombre que venía a la izquierda, en su momento marcaron distancia con los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, simplemente por el tema del respeto a la disidencia y a los derechos humanos, que no están de acuerdo con la represión, porque no es que ellos aspiran a que los sustituyan ni nada de eso, ni los tumben, pero sí han marcado diferencia. Y ahí estuvo quizá la diferencia, porque Brasil prefirió no referirse a ese tema de derechos humanos internos en asuntos de Nicaragua y Venezuela, y Gabriel Boric sí dijo, no, eso no se puede suscribir, no sé. El discurso de Lula da Silva, que hasta cierto punto lo que hace es corroborar primero el discurso no quiere decir que el presidente Lula no tuvo su posición, que de hecho ha sido un hombre siempre con mucho carácter y presenta el punto de vista de su país, de Brasil, y en este caso de la región. Pero el argumento de Maduro y de Venezuela es que ellos fueron víctimas de una narrativa y por consiguiente, y eso no es abstracto, es real, de una andanada de sanciones unilaterales
Ahí tienes razón. Y en muchos casos ilegales, que es lo que está pasando con Rusia y con el mundo entero. Y además que esas sanciones lo que hacen es hacerle daño a los pueblos. Es lo que le iba a decir. Para que usted me entienda, me gusta hablar de manera muy gráfica. Lo que sucedió es que fueron más de 900 sanciones. Esas 900 sanciones traen como consecuencia que una entrada solamente por el tema de petróleo, eso no es el PIT en general, sino solamente por el intercambio y el negocio de petróleo que tiene Venezuela con el mundo. Dejó de recibir de 56 mil millones de dólares, Gustavo, que percibían antes de todas las sanciones, a 700 millones. Eso es una barbaridad. O sea, pero además eso que le hicieron en el Reino Unido de un oro que está ahí, confiando en ese sistema británico, ese oro está ahí y se lo expropiaron prácticamente. Eso es un abuso. Bueno, los ingleses dicen que no es que se lo han expropiado, sino que como no reconocen el gobierno pero supóngase tú que un Maduro, país latinoamericano o africano le haga eso al Imperio Británico o a Estados Unidos, tiene un bombardeo al otro día de inmediato, es un abuso de poder. Entonces un liderazgo, y ahí lo insertamos todos los temas, un liderazgo que lamentablemente no es conveniente para el mundo de hoy. Y todos estos temas, todos estos liderazgos que están surgiendo y que al final conforman la nueva propuesta, el cambio de época y la época de cambio, el nuevo orden mundial, de eso es que se trata. Por eso es que hay que llamar la atención y en este primer segmento quisimos hablar de eso, como un líder en América Latina de un país importante, porque estamos hablando de la economía entre México y Brasil, se están disputando las economías más fuertes de la región y que ubicado en una zona del sur que tiene otros países que ya usted mencionó con líderes, jóvenes líderes como Chile, entonces todo eso es lo que permite que aquí en la República Dominicana y desde este programa le demos seguimiento porque están trazando las pautas del nuevo mundo que va a surgir indefectiblemente de lo que quieran los países occidentales. Bien, vamos a una pausa y volvemos. Continuamos con el profesor Luis González en su análisis de temas internacionales. Bueno, el presidente Erdogan de Turquía, contra todo pronóstico, ganó. Sí, así es. Y que se quedó en el poder. Sí, Recep Tayyip Erdogan tiene una historia, o sea, están hablando de 30 años de historia, tiene 20 años en el poder ininterrumpidamente, pero tiene más de 30 años vinculado a la política de su país. Un joven muy religioso, incluso le estuvo preso 9 meses, sencillamente. Ya no es tan joven, ¿verdad? Pues no, pero hablando del joven que fue... Cuando él comenzó. Cuando comenzó de 30 años, incluso lo apresaron porque él defendió algunas posiciones que para una Turquía, que precisamente ahora cumple 100 años, una república de Turquía musulmana, pero tratando de ser menos radical con las posiciones del Corán, o sea que una Turquía que se estaba alejando de las teocracias. Y este hombre está enviando unos mensajes que no eran convenientes. Siendo joven, lo apresan. Cuando sale de ahí, como sucede casi muchas veces, salió un poco más fortalecido después del año y crea su partido. Porque crean una víctima, crearon un liderazgo. Exactamente. Sí. Eso pasó en Venezuela con Chávez. Exactamente. Ese es, por eso quise mencionarlo. Quizás si no sucede eso, Erdogan hubiese sido historia, porque muchos no le escucharon. Fue haberlo colocado, como usted dice, ya en el foco. Ah, pero míralo ahí, por haber dicho eso. Entonces, todo lo que pensaban como él, porque siempre hay de todo en los países. Entonces, se alinearon con él. Obtiene entonces una primera victoria, Gustavo, que es importante señalar, como alcalde de la ciudad más importante de Turquía, que es Estambul. Sí, en esa etapa hizo un buen trabajo que le permitió entonces presentarse a partir ya entrando el siglo XXI, en el 2001, unas elecciones que gana como primer ministro. O sea que en ese momento Turquía tenía la figura del sistema parlamentario, había un presidente y había un primer ministro. Claro, como funcionan los sistemas parlamentarios con el apoyo. Entonces gana y dura ahí en esa función desde 2002
hasta 2014. Entonces en el 2014 es electo presidente. Sin embargo, bueno señalar, ahí vuelvo al concepto liderazgo. Más allá de lo nominal está lo real. Cuando él era primer ministro, él era la figura de Turquía. El presidente nadie sabía quién era. Cuando él llegó a ser presidente, entonces ya el primer ministro nadie sabía quién era. La figura del presidente. Acapara la atención. Que fue lo que pasó en Rusia con Medvedev y Putin. Putin era primer ministro, pero llamaba más la atención que... Exactamente, el mundo entero todavía entendía que el líder de Rusia era... Eso pasó con Erdogan. Todo el tiempo como primer ministro, él era que salía al mundo, hacía proyectaba, tomó también ideologías importantes porque realmente ha transformado. Por eso yo todo esto pero para... si, la crítica que yo creo que se le hace, usted me dirá sí, que sí. conoce bien el tema, ha estado allá incluso, era que había el riesgo con Erdogan de sí. que él hiciera retroceder a Turquía después de la modernización de Kemal Atatürk, que fue el que hizo de Turquía un país moderno. Exacto. Y lo vinculó más con la parte europea, porque es el país puente entre Asia y Europa. Exacto. Entonces decían que con él iba a retroceder, que cuidado se iba a pasar como en Irán, que la Ayatollah entonces se fue muy atrás, después que Irán se había modernizado. Ese era el temor, sin embargo en 20 años ahí se ha demostrado que no. Que no se impone la fe musulmana. No, lo que hay es más apertura para el que quiera, porque antes, es que también todo es malo. Antes se prohibía utilizar todos los velos y todo esto que la mujer musulmana en algunas teocracias se lo obligan. La Turquía de la República de Mustafa Kemal Atatürk obligaba a no usarlo, o sea, tampoco así. Porque querían salir de esas ataduras y se fueron al extremo, ¿verdad? Es lo que te iba a decir, eso es una violación a la libertad también. Entonces, ¿qué es lo que él plantea? No es una teocracia, no es que usted lo tenga que utilizar obligatoriamente, porque allá Turquía sigue exactamente incluso él defiende las posiciones de Mustafa Kemal y ahora van a celebrar los 100 años. Lo que él ha permitido es la libertad de que el que quiera protegerse, el que quiera, sin ser un radical, sin ser un talibán, porque la palabra talibán lo que significa es un estudioso radical del Corán, que fundamentalista. Lo interpreta, un fundamentalista, pero que tenga la libertad, Gustavo, de expresarse, de vivir su fe, porque él mismo es un hombre de fe. Lo que sí ha sucedido es que se han construido miles, para no decir cientos de miles de mezquitas, miles de mezquitas, en cada esquina hay uno, entonces esas son de las cosas que han llamado la atención. Sin embargo, la verdad que no es una teocracia, la verdad que él no impide la libertad de negocios, de que la gente vista como quiera, de que parezca occidental en su forma de ser, siempre y cuando se respete. Hablando de las sanciones que usted mencionó en el segmento anterior, también a él lo sancionaron. Sí, correcto. ¿Ya esas sanciones se han aligerado? ¿Cómo está la cosa? No, se mantienen, precisamente por eso y ahí todo está vinculado. Porque pusieron entredicho su anterior victoria, decían que había hecho fraude, que se dio un autogolpe. Sí, lo del golpe fue en el año 2016, en julio del 16, que se supone que fue. Sin embargo, se ha demostrado que no, sencillamente en Turquía, porque es bueno conocer la historia para entender el presente. Cada 20 años se producía un golpe de Estado, el poder militar era muy fuerte. Lo que hace es que hasta cierto punto termina con eso, se descubrió con todos los documentos de que sí, era también un grupo militar que no era... Había una cúpula con mucho poder. Había una cúpula con mucho poder y eso es lo que él hace, que ahora pues tuvo la oportunidad de que no le dieron el golpe, fue un intento, él parece que no estaba en el momento en la ciudad, por eso dicen que eso fue hasta cierto punto lo que le permitió no ser, porque si lo apresan a él ya hubiese sido, no se produjo el apresamiento de Erdogan. Entonces eso le permite entonces descubrir dónde que están los elementos y por eso es que hoy ya él tiene más control de eso. Pero volviendo a la pregunta, las sanciones se mantienen porque precisamente él decidió comprar unos armamentos en Rusia cuando Occidente entendía que había que comprárselo a ellos. Ese es un tema.
Y ya es un asunto de negocio. es un tema claramente de negocio, por eso es, y quiero vincular todo esto para la pregunta inicial, Gustavo, ¿por qué gana? Él gana independientemente de que tiene un 80% de inflación, independientemente de que muchos le critican de qué manera manejaron lo del terremoto en febrero, ya se señala que más de 45,000 personas murieron, con todo y que hubo una coalición de la oposición con un candidato unificado, todo eso decía lo que usted señala, de que esta vez sí le iban a ganar, de que esta vez no había posibilidad de que se... Sin embargo, yo creo que el discurso, yo creo que lo que él ha planteado, yo creo que haber recuperado el honor de Turquía es lo que ha tenido más peso, y ese pueblo entonces prefiere un líder que proyecte el interés nacional de Turquía y no un líder que quiera, que ese era el discurso del opositor, que quiera acercarse más a la posición de Occidente, que quiera acercarse más a la OTAN, independientemente de los intereses de los turcos. Yo creo que ganó Turquía, ganó la región y ganó el mundo con la reelección de Erdogan. Bien, vamos a otra pausa y volvemos. Continuamos con el profesor Luis González. Usted me dice que tiene algo sobre Alemania. ¿Qué pasa en Alemania, profesor? Sí, Alemania es por mucho tiempo locomotora de la economía europea, fue el mayor exportador del planeta en su momento, superando a China y a Estados Unidos. Y todo el mundo sabe la gran capacidad industrial que tienen. En el sector automotriz son líderes. Se mantienen todavía con algún cierto liderazgo, aunque saben que tenían, por eso ahí conecto la historia con el presente, tenían un gran desafío ante la era de la movilidad eléctrica. Entonces, cuando ya Alemania se está planteando hacer el tránsito, entonces viene la guerra de Rusia y Ucrania, y por tanto se reduce notablemente la capacidad industrial, porque Alemania tenía una relación importante con Rusia para todos los combustibles fósiles, porque no solamente es para el pueblo en general, Gustavo, es que esa industria alemana dependía en gran parte de los combustibles fósiles de Rusia. Entiéndase, ese gas natural que llegaba por el Nord Stream, y el Nord Stream 2 era precisamente para inyectarle más y que Alemania siguiera siendo esa gran locomotora. Y todo eso se perdió en este último año, precisamente por el liderazgo del actual canciller alemán Olaf Scholz, que sencillamente ha sido una gran decepción. Angela Merkel logró conectar, hacer excelentes relaciones con Rusia. No era de dependencia, que la gente esté equivocado, de interdependencia, como sucede con todo. Intercambio comercial. Intercambio comercial y hasta bueno para el planeta, que una potencia que se supone expansionista como Rusia y un país que provocó las dos guerras mundiales como Alemania estén tranquilos haciendo negocios. Que invadió a Rusia en 2 ocasiones. Exactamente. Porque es que se cuenta una historia y se quiere mostrar a Rusia o a China como los agresores, pero esos países lo que históricamente han recibido es invasiones y agresiones de los otros, no ellos. No, usted ha insertado un tema para hacer un programa completo, porque es que Occidente ahora se quiere presentar como la blanca paloma, los que han invadido más, los que tienen más bases militares, los que han lanzado bombas atómicas, los que tienen mayor capacidad armamentista y han agredido más al planeta son ellos. Pero terminando con esto, lo que quiero decir, y yo sé que estamos terminando al final del programa, es que Alemania en estos momentos está, Gustavo, lamentablemente en una recesión. Ha venido con 2 periodos consecutivos de trimestre. Eso los economistas lo manejan. Sí, cuando se dan números negativos, entonces, indicadores negativos. Eso significa que Alemania se encamina a una situación peor incluso que la que está en estos momentos. Y con eso entonces, lo que quiero decir es, Alemania tiene que asumir de nuevo su liderazgo como lo tenía en la era Merkel,
plantear su propio interés nacional y proyectarlo, y una de las razones y una de las posibilidades de hacerlo es precisamente saliendo de esa guerra, permitiendo que lleguemos a la mesa de negociaciones entre Rusia y Ucrania, y Alemania tiene un gran poder para eso. Creo que ese es el mensaje que quería dejar. Alemania está en una situación difícil, pero tiene una oportunidad de reivindicarse para su pueblo, para la región y para el mundo. Bien, muchísimas gracias, profesor Luis González. Como siempre, muy interesantes los temas que usted trae cada semana. A ustedes, amigas y amigos, gracias también. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.